Muy buenas noches. A pesar de los operativos de las autoridades, Acapulco acumula más de 36 horas sin transporte en gran parte de la zona turística y suburbana del puerto. Desde ayer, los transportistas han recibido amenazas, han sido víctimas de extorsiones, homicidios y hasta quema de unidades. La gente se las arregla como puede para hacer sus actividades. Autos particulares y patrullas se convirtieron en taxis colectivos y las pocas unidades que dan servicio van abarrotadas. Pero la fila es enorme, no sé cuántas personas deben ser aquí, esperando poder tomar el acabuz. Traigo una Urban de Excampo. No hay transporte, nos acaban de mandar un comunicado que paremos las camionetas porque si no nos van a quemar con todo y carros. Me dijeron que no podía trabajar, que me fuera a mi casita. Pasando aquí por el Cine Riel, ahí se echaron a uno de un camión en caliente, luego ahí. Aquí ya mataron 2 de los colectivos y no va a haber Urban hasta dentro de una semana. Es que andan un chingo de carros, Surus y Jetas con culeros con las armas por fuera. Ayer muy temprano estamos realizando acciones de patrullaje, de vigilancia en coordinación con las autoridades, tanto federales y municipales ya también que están con nosotros participando. Acercado a platicar con todos los operadores del servicio público para entrevistarlos y obtener alguna información si han recibido algún tipo de denuncia o de amenaza. Por el momento no ha sido de esa forma. Pero ya estamos en pláticas, ya la Secretaría de Seguridad Pública nos hizo el favor a través del subsecretario de enviar ahorita las patrullas para allá, para dar continuidad, y son aproximadamente 250 unidades que están sin trabajar por el temor a salir y que causen algún problema. Y como ustedes pueden observar, pues de manera paulatina el servicio colectivo ha comenzado a funcionar. Debido a los reportes de violencia, varias escuelas cerraron, no atendieron el llamado de la Secretaría de Educación Estatal a continuar con las clases. La psicosis colectiva ha aumentado con la difusión de audios por WhatsApp, donde se escuchan amenazas contra los comerciantes y transportistas que decidan salir a trabajar. Ante esta situación fue que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno desplegaron un operativo con recorridos de vigilancia como el que veíamos para impedir o al menos verificar si había o no hechos de violencia. Sin embargo, al menos una de las amenazas que motivaron esta suspensión del transporte público se concretó, pues una camioneta tipo Urban fue quemada en el poblado de La Poza, esto es en la zona de Acapulco Diamante. Presuntamente la quemaron por no pagar la cuota establecida por los criminales. Hasta hace apenas unas horas, las autoridades municipales y estatales parecían echarse la bolita de la situación que enfrenta el puerto. Ayer al mediodía, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, hizo un llamado en su cuenta de Facebook a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad que pertenece al estado de Guerrero para que revisara la situación y así se evitaran mayores afectaciones para la ciudadanía. Un par de horas más tarde, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de Guerrero, es decir, la dependencia a la que le estaba haciendo la solicitud la alcaldesa de Acapulco, emitió un comunicado después de reunirse con transportistas que son afectados por estas extorsiones, y la comisión le hizo un llamado a las autoridades municipales a que ellos garantizaran la seguridad, luego de que los afectados recibieron otra alerta mediante redes sociales durante el encuentro con las autoridades estatales. Después de ese episodio, el gobierno municipal, estatal y federal empezaron a trabajar en conjunto, o al menos eso dicen estar haciendo. Mi compañero corresponsal en Acapulco, Javier Trujillo, hizo un recorrido durante este día por las principales áreas de la zona urbana y suburbana del puerto para confirmar que el transporte público es muy escaso y las afectaciones que esto provoca a la ciudadanía. Javier, muy buenas noches. ¿Cómo van las cosas por allá en Acapulco? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te saludo desde el puerto de Acapulco. Pues bueno, pues las autoridades dicen una cosa, los ciudadanos perciben otra situación. Déjame decirte que en estos recorridos que hemos estado realizando, si dividimos el puerto en los 4 puntos cardinales, en la zona norte hay algo de transporte, en la zona oriente también hay algo de transporte, donde prácticamente no hay nada es en la zona poniente. Es decir, desde Caleta hasta Pie de la Cuesta, prácticamente no hay el servicio del transporte público.
muchas de las personas que viven y que laboran en Acapulco, algunos vienen desde la zona suburbana para ir precisamente a la franja turística, a los hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos para tratar de ganarse el pan cada día. En algunos casos han hecho 2 y hasta 3 horas para trasladarse a sus labores en esta franja turística del puerto de Acapulco. Es cierto que se desplegaron efectivos de la policía turística con 6 patrullas para trasladar en algunos casos a sus centros de labores o acercarlos a sus centros de labores, y eso es lo que ha sucedido hasta este momento. Hay operativos de seguridad desplegados, sin embargo, los resultados que se han obtenido de ayer hasta este día es de 4 personas detenidas con arma y droga. Básicamente es lo que ha habido durante todo este día. Lo demás, como tú bien lo mencionabas, es esta psicosis que se ha generado en la ciudadanía a través de audios que no han sido verificados de quién o quiénes los estuvieron filtrando durante varias horas a través de los grupos de WhatsApp, y que eso fue lo que provocó el miedo y la zozobra entre la ciudadanía y los propios transportistas. Alejandro. Sí, ¿consideras, Javier, que este miedo, esta psicosis es la que ha, digamos, permeado en los transportistas, más allá de que todos hayan sido amenazados o los líderes hayan sido amenazados, más bien algo que tenga que ver con psicosis y menos amenazas? Es más la psicosis que las amenazas que se han proferido. Sí. Muchos de los transportistas con los que hemos platicado se han negado a dar su testimonio porque tienen temor, claro, por estos audios precisamente, pero de manera personal no hay ninguno que me haya expresado que fueron amenazados de manera directa. Lo que sí te quiero decir, Alejandro, si me lo permites, sí, es que en este inter de los más de 36 horas de la escasez del transporte público, lo cierto es que taxistas azules y taxistas de la zona conurbada han incrementado sus precios hasta en un 200% sin que ninguna autoridad pueda hacer algo para tratar de atender a los ciudadanos que, bueno, pues en algunos casos se han tenido que trasladar a bordo de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, lo que es un hecho es la crisis que ha generado esto, ¿no? Crisis en el transporte, y por supuesto esto afecta a los habitantes de Acapulco, que están un poco intentando reanudar sus actividades luego del paso de Otis el año pasado, y vemos esta afectación ahora en el transporte. Veremos si se confirman las amenazas, ¿no? Si hay una amenaza real para quienes ejercen este empleo allá, y que sí obligue, digamos, a suspender el transporte, o si una amenaza, una difusión de audios en redes sociales haya provocado esta psicosis, deteniendo el transporte público y pues beneficiando a unos cuantos taxis que cobran hasta 200% por traslados tan cortos, ¿no? Escuchaba yo por la tarde un tramo de 18 pesos, estaban cobrando hasta en 100 pesos, en fin, afectando a la ciudadanía sobre todo. Así es, efectivamente, esto es lo que ha estado ocurriendo con el transporte público. Sí. Ahí déjame decirte que la autoridad responsable de atender estas acusaciones, estas denuncias que hay por parte de la ciudadanía, pues ha brillado por su ausencia, porque no han hecho absolutamente nada en ese rubro para detener los abusos de los transportistas en el puerto de Acapulco. Bien, Javier, te agradezco mucho el reporte. Estamos atentos durante el fin de semana a ver si se reanuda o no el transporte público que está en estos momentos siendo afectado. Gracias, buenas noches. Alejandro, muy buenas noches desde el puerto de Acapulco. Lo ocurrido nos recuerda que Acapulco no solo está reponiéndose al paso devastador del huracán Otis, sino que lo que ya lo aquejaba, la violencia, quedó intacta. Apenas esta semana el presidente López Obrador, junto con su gabinete y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, encabezó la conferencia mañanera en el puerto, abordó los recientes hechos de violencia en el estado, y ahí se informó de los acuerdos alcanzados con 3 entidades del país para reforzar la seguridad. Vamos a más información del día. Familiares de personas desaparecidas criticaron a la nueva comisionada nacional de búsqueda, Teresa Reyes, por despedir a funcionarios que encabezaban la búsqueda de personas. Ocurrió en una reunión después de la manifestación de ayer frente a la Secretaría de Gobernación, donde pidieron que se les explique la nueva metodología del censo de personas desaparecidas. Acusaron a la comisionada de hacer a un lado a funcionarios que les han dado resultados, como Javier Yankelevich, historiador que encabezaba el equipo especializado de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia. Las madres también exigieron la recontratación de exmiembros del Centro Nacional de Identificación Forense. Ya sabemos que usted
que está ocupando una silla que nosotros no queremos que la ocupara, porque no la reconocemos. Queríamos a Carlos Castro. Tampoco vamos a reconocer al personal que usted contrate a modo. Y exigimos que por lo menos el personal que nosotros conocemos, que es personal de campo, ya que de verdad, y perdónenme la expresión, que sí se sale a partir la madre con nosotros a buscarlos, que sí nos ha dado resultados para la búsqueda de nuestras gentes, para la localización, que ha pasado hambres y sed al lado de nosotros porque la comisión todavía no les pagaba su sueldo. Si así como está la comisionada, va a estar en su personal, ¿hacia dónde vamos a llegar todos nosotros? En información judicial, el mexicano Raúl Flores Hernández, alias El Tío, socio del cártel de Sinaloa, recientemente vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, fue sentenciado este viernes en Estados Unidos por tráfico de cocaína. El capo jalisciense de 71 años deberá permanecer 21 años y 10 meses en prisión, además de que se le ordenó confiscarle $280 millones por su papel en la conspiración internacional para transportar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos a lo largo de 4 décadas. Flores Hernández fue señalado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace ya varios años por presuntamente usar al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez, así como a 19 personas más y 42 empresas como prestanombres o testaferros para lavar dinero del narcotráfico. Muchos de ellos, incluido el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez, hicieron las aclaraciones correspondientes ante las autoridades de Estados Unidos para limpiar su nombre. En información política, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 5 de febrero no irá a Querétaro. Como cada año acude el presidente en turno para la celebración de la conmemoración de la Constitución de 1917. Ese día no irá allá porque realizará un evento propio en Palacio Nacional y ahí presentará un paquete de iniciativas de reforma constitucional que tiene pendientes para terminar su sexenio. Explicó que entre las propuestas estarán las leyes o reformas relacionadas a cambiar el Poder Judicial, una reforma electoral, una reforma para dejar en la Constitución más de sus programas sociales, trenes de pasajeros, así como de salarios y pensiones. Así fue como lo anunció en la conferencia mañanera. En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución. Vamos a conmemorar ese día aquí y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo, el día 5 de febrero. Texas continúa tomando acciones antimigrantes en plena disputa con el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Esta semana levantó nuevas barreras a lo largo de la frontera con México, añadiendo nuevos alambres de púas y vallas bloqueando el acceso de la patrulla fronteriza para que lleguen al Río Grande. Por cierto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, recibió duras críticas por una entrevista en la que dijo que están haciendo de todo para frenar la migración ilegal. La única medida que no emplean, dijo, es dispersar a los migrantes disparándoles, porque enviarían a los agentes a la cárcel. Hoy defendió el comentario, dijo que él solo estableció cuál era el límite de lo legal en sus acciones para combatir la migración. For the people who don't live in border states, explain the hierarchy and the process. Like what can be done, like right up to the line where maybe they would come and say, Governor, you're breaking the law. We got to arrest you for trying to enforce the law at the border. Like what is the maximum amount of pressure that you as governor can implement to protect the border? We are deploying every tool and strategy that we possibly can. The only thing that we're not doing is we're not shooting people who come across the border because, of course, the Biden administration would charge us with murder. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores reprobó las declaraciones del gobernador tejano antiinmigrantes, racistas, Greg Abbott. La Cancillería manifestó la desaprobación de México a tales expresiones. Ahí expresa su absoluta preocupación a cualquier tipo de comentario que inste a actos violentos y a la deshumanización de la comunidad migrante. Además, pide hacer votos por el respeto a los derechos humanos y dice que denuncia todo tipo de insinuación agresiva contra la vida
de una persona. Por cierto, esta mañana el presidente López Obrador confirmó que funcionarios mexicanos estarán visitando Washington para darle continuidad a las reuniones de trabajo en el tema migratorio, iniciadas desde diciembre, cuando una delegación de Estados Unidos vino a México. También fue confirmado ayer por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluso la comisión, el comité de legisladores que citó a Alejandro Mayorkas a una comparecencia, lo dio a conocer luego de la respuesta que tuvo de la oficina de Mayorkas, diciéndole que el día 18 de este mes él no podrá asistir al comité en el Congreso de Estados Unidos porque tiene la reunión con autoridades mexicanas. La diferencia de lo que Estados Unidos dice es que será el 18, hoy el presidente dijo que será en 10 días. Lo que es un hecho es que en los próximos días una delegación de funcionarios mexicanos irá a Washington a abordar el tema migratorio. Y en medio de esta discusión, desde Oaxaca, la caravana conocida como Éxodo de la Pobreza comenzó a disolverse. Cerca de 900 migrantes que habían llegado a esa entidad hace unos días comenzaron a retomar su travesía a pie para llegar a la Ciudad de México. Otro grupo de migrantes iniciará su recorrido también a pie, pero mañana con el mismo objetivo, llegar al centro del país. En esta ocasión, las fuerzas de seguridad de Oaxaca, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, además de los grupos Beta del Instituto Nacional de Migración, desplegaron ya cerca de 800 elementos para cuidar la integridad de los migrantes que vayan a estar avanzando, caminando por el estado y que en su trayecto intenten llegar a Puebla. Es viernes de Eunice Rendón en este espacio con su visión migratoria. Eunice, bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Y hoy para platicar en medio de esta coyuntura sobre los Dreamers, de los cuales hemos hablado, los hemos tenido aquí en la mesa, hemos expuesto, ¿no?, la problemática que significa para ellos ser de otro país, pero sentirse estadounidense, no poder acceder a todos los beneficios de un estadounidense porque fueron llevados en la infancia a Estados Unidos. Hubo un evento de Dreamers acá en México, participaste en él. ¿Cómo van avanzando, ¿no?, en medio de esta discusión de política, ¿no?, de un proceso electoral que tal vez no ha permitido que ellos tengan los derechos que merecen en Estados Unidos? Pues sí, efectivamente creo que es muy importante hablar de los Dreamers, es decir, no quitarlos del renglón en el tema migratorio, porque como lo hemos dicho en este espacio, creo yo que los Dreamers son el puente más importante entre México y Estados Unidos, porque si bien nacieron en México, muchos de ellos se fueron desde muy pequeños a Estados Unidos, ¿no?, con sus padres, quienes son, muchas veces ellos dicen que los verdaderos soñadores son los padres, ¿no?, que cruzaron la frontera con muchas dificultades y que, bueno, han tenido oportunidades distintas a las de sus padres. Entonces, combinan varias cosas interesantes. Por un lado, están mejor integrados en la sociedad estadounidense, la conocen muy bien, pero al mismo tiempo, pues conocen sus raíces, sus papás, sus padres, pues cruzaron y también saben de las dificultades que han pasado toda su vida al ser indocumentados, muchos de ellos en Estados Unidos. Pero hay algo importante aquí, Alejandro, que pues la mayoría de ellos cuentan con estudios superiores, son bilingües, el 90% tiene, o más del 90%, un empleo formal, pagan casi 2.7 millones de dólares al año tan solo en impuestos. En fin, realmente son ahora sí que la cara más deseable de la migración y por eso creo los convierte en esos puentes. México debiera estar interesado en estas juventudes que pueden ocupar lugares ya más estratégicos en Estados Unidos para por fin pues hacer justicia a nuestra comunidad migrante, que es de casi ya 50 millones de personas en Estados Unidos, que cada vez es más relevante. Y bueno, en medio de todo esto hay también un esfuerzo muy importante del profesor Armando Vázquez, también de la profesora Alonso, y nosotros fuimos invitados por el profesor Vidal a este encuentro con Dreamers, que pues ya desde hace muchos años están haciendo un programa binacional con la UAM, con también este Instituto de California, México, y bueno, pues traen a estos migrantes a México, bueno, a estos Dreamers, perdón, a México, que regresan básicamente pues a los lugares donde nacieron, dieron testimonios realmente muy emotivos de volver a ver a sus familias,
de reconectarse con un país en el que nacieron, pero pues que no crecieron acá. Claro. Entonces, bueno, yo creo que los Dreamers finalmente han hecho un esfuerzo importante en Estados Unidos. Han sido, creo yo, los migrantes mejor organizados, más empoderados. Si tienen este estatus especial migratorio, que es justamente el DACA, que se ha luchado tanto por eso, que en 2017 Trump trató de echar para atrás, que viene del Dream Act, que en 2001 se intentó pasar una ley para que se legalizaran estas juventudes. Bueno, eso hace que con un impulso importante a estas juventudes, Obama en 2012 les tenga que dar este estatus migratorio especial que ha ido y venido, pero que finalmente les da la posibilidad, por ejemplo, de un empleo formal, de una licencia de conducir y hasta pues de un advance parole, que es este permiso con el que salen y estos que van a regresar ya entran con un sello legal a Estados Unidos. Sí, aquí el problema es que no tiene una ciudadanía garantizada, ¿no? Y que no es permanente, pues, el programa en el cual están. Y como dices, ¿no? Y bien nos recuerdas, pues en 2017 lo echó para atrás Donald Trump. Si regresara a la presidencia de Donald Trump no sabemos qué ocurriría. Ha terminado en corte, se ha reanudado. En la Suprema Corte, sí, incluso en el 2020, la Suprema Corte, 5 votos contra 4, pues decide que este programa, al menos los que ya tenían este estatus, puedan seguir. Son cerca de 800,000 jóvenes, la mayoría de ellos mexicanos además. Sí. Entonces yo creo que es un tema que no debemos perder de vista. El profesor también, Vázquez, propone creo que cosas interesantes, por ejemplo, para conectar a Estados Unidos con México, particularmente la Ciudad de México, con, por ejemplo, Los Ángeles, pero más allá de ciudades hermanas, ¿cómo podemos hacer estrategias conjuntas para intercambios estudiantiles, para incluso proyectos entre ambas naciones que otra vez reconecten esas juventudes con jóvenes también acá en México? Ellos están pues muy emocionados de poder ayudar en la educación, por ejemplo, en áreas de vulnerabilidad, en proyectos sociales, en fin. Realmente a mí me pareció muy emotivo, siempre que los escucho aquí y allá, realmente dicen, llegué a México y sentí algo especial, me siento aceptado, decían ellos, todo el tiempo estoy sintiéndome aceptado a donde voy y eso me hace sentir muy a gusto, siento tranquilidad. Creo que tranquilidad también es una palabra, tranquilidad emocional también creo que es lo que les da el DACA, que pueden salir y saben que tienen este estatus legal. Y bueno, al final es una comunidad que aporta mucho también a Estados Unidos y creo que podría, en una relación bilateral, ¿no? Y binacional, que compartimos además de 3,000 kilómetros, muchas familias que son hoy binacionales, los Dreamers pueden ocupar un papel fundamental como embajadores y tenemos que lograr que estas juventudes o apoyar en lo posible para que logren ocupar espacios estratégicos en la política, en la academia, en los medios, en todas partes, porque ellos entienden muy bien qué es la migración indocumentada, porque de ahí vienen, pero al mismo tiempo también entienden pues la dinámica estadounidense. Por supuesto. Bien, pues ahí los Dreamers y qué bien por ellos y este programa del que nos cuentas y que se esté haciendo más por ellos. Gracias, Eunice. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Eunice Rendón, pausa, volvemos. En Yemen, Estados Unidos y sus aliados realizaron bombardeos por segundo día consecutivo contra zonas controladas por los rebeldes hutíes. Estas acciones militares han sido rechazadas por el gobierno de Turquía y la ONU, que consideran los bombardeos como un exceso. A su vez, los aliados de Estados Unidos aseguran que son parte de un plan para evitar que la tensión en Medio Oriente se intensifique, pero los hutíes amenazaron con represalias. Este viernes continuó la audiencia en la Corte Internacional de Justicia por la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel. Esta vez, la defensa de Israel negó tener una intención genocida sobre Gaza y, por el contrario, justificó sus acciones como un derecho inherente a defender a sus ciudadanos tras los hechos cometidos por Hamás el pasado 7 de octubre. Has now sought to invoke this term in the context of Israel's conduct in a war it did not start and did not want. The applicant has regrettably put before the court a profoundly distorted factual and legal picture. The entirety of its case hinges on a deliberately curated, decontextualized and manipulative description of the reality of current hostilities. First, that if there have been acts that may be characterized as genocidal, then they have been perpetrated against Israel. Astonishingly, the court has been
been requested to indicate a provisional measure calling on Israel to suspend its military operation. But this amounts to an attempt to deny Israel its ability to meet its obligations to the defense of its citizens, to the hostages, and to over 110,000 internally displaced Israelis unable to safely return to their homes. This case concerns a large-scale armed conflict with tragic consequences for civilians on both sides. Yes, there is a heart-wrenching armed conflict, but the attempt to classify it as genocide and trigger provisional measures is not just unfounded in law. It has far-reaching and negative implications that extend well beyond the case before you. Ultimately, entertaining the applicant's request will not strengthen the commitment to prevent and punish genocide. Saludo a León Castellano Yankiewicz, quien es internacionalista, experto en leyes de derechos humanos, investigador de la Universidad de Ámsterdam. León, de nueva cuenta hablar contigo. El inicio de la semana platicábamos sobre esta demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio desde el 7 de octubre por todo esto que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo viste estas primeras audiencias? Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar de vuelta. En efecto, el día de hoy y ayer se sostuvieron audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de Sudáfrica que le hace a la Corte para dictar medidas preliminares. ¿De qué se trata esta demanda? Pues para empezar es una demanda muy rara. Las demandas por genocidio casi no se presentan ante esta Corte Internacional. Una de las últimas que se presentó fue por Ucrania en contra del Estado ruso, y en esa ocasión, Alejandro, la Corte Internacional dictó por mayoría medidas provisionales para que Rusia, ordenando a que Rusia cese las actividades militares en Ucrania. Ahora estamos ante un conflicto totalmente diferente en esta ocasión y vamos a tener que esperar un par de semanas antes de que la Corte dicte su orden. Bien, medidas que desde el lunes que platicábamos, tú adelantabas, podrían limitar un poco a Israel si se considera que los argumentos son realmente sólidos por parte de Sudáfrica. ¿Cómo has visto el apoyo internacional? Hemos visto algunos pronunciamientos, tanto a favor como en contra de la propia demanda, y si esto tiene cierto peso en la decisión que tome la Corte, por lo pronto, para determinar ciertas medidas que den la razón a uno u otro de las partes. Bueno, por supuesto, este caso es bastante controvertido, dado que se trata de la situación en el Medio Oriente. Muchos estados ya se han pronunciado a favor o en contra. Por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido están muy en contra de la demanda que hace Sudáfrica y de la forma en la que le está presentando en términos de genocidio. Luego tenemos otros estados que son neutrales, por ejemplo como Francia, o algunos como Colombia y Brasil que se han pronunciado a favor. Toda una gama de opiniones y de criterios, ¿no? Y ahora lo que hay que decir es que la Corte es un organismo totalmente independiente y que los jueces son autónomos y que no representan las opiniones de sus países de origen, sino que representan una opinión individual y que están ahí por su calidad de expertos jurídicos. Bien, la resolución que tome, nos explicabas que puede tomar meses, incluso años, una resolución definitiva, pero que se pueden ordenar medidas. Y te pregunto si la resolución que se tome o las medidas que se anuncien a la brevedad pueden ser vinculantes o deben ser vinculantes, en este caso que las respete Israel si se le ordena ciertas cosas dentro de estas medidas. Y te lo pregunto porque dabas como ejemplo el caso de Rusia y Ucrania, y parece que Rusia, pues lo que le haya ordenado o no la Corte, pues no lo tomó en cuenta porque el próximo mes se cumplen 2 años de aquella invasión y aunque no tiene la misma intensidad que en un inicio, seguimos viendo la ofensiva de Rusia dentro del territorio ucraniano. Absolutamente. Desgraciadamente, la Corte Internacional de Justicia, a pesar de que sus decisiones son completamente vinculantes y obligatorias, entonces si vemos una orden de la Corte Internacional de Justicia pidiéndole al Estado israelí que retire sus tropas o que disminuya la intensidad de las intervenciones militares en la Franja de Gaza, eso tendrá un carácter obligatorio, ejercerá muchísima presión sobre el Estado de Israel. Ahora, no existe un mecanismo de puesta en marcha de las disposiciones de la Corte Internacional. Las Naciones Unidas no tienen un ejército autónomo, digamos, o una fuerza militar que pueda entrar a monitorear todo esto, al menos no en la forma en la que está ahorita planteada toda la presencia de las Naciones Unidas ahí en la Franja de Gaza. Entonces, competirá a otros estados presionar a Israel para que
hagan que se haga cumplir la orden de la Corte. Bien, pues estaremos atentos a lo que se decida en una primera instancia, digamos, en las próximas semanas, si hay o no medidas, si dan o no la razón de cierta medida a Sudáfrica, y después pues ya una resolución definitiva que podría tardar un poco más, pero todo esto en medio del conflicto que se mantiene, la ofensiva de Israel que se mantiene en la Franja de Gaza, pero también la amenaza de Hamás frente a Israel. Y lo que comentábamos también esta semana con otras entrevistas, tienen todavía rehenes, ¿no? Entonces Hamás todavía tiene esto de su lado, ¿no? La posibilidad de negociar, lamentablemente, con vidas humanas, como es lo que decíamos en nuestra anterior conversación, son los que más están padeciendo esto. Absolutamente, Hamás, su responsabilidad ha sido también invocada por el gobierno de Sudáfrica. Los sudafricanos han manifestado también su inconformidad con la actitud de Hamás y obviamente también el gobierno de Israel. Ahora, lo que dice Sudáfrica es que en ninguna forma se justifica una respuesta genocida a el derecho de legítima defensa que tiene el Estado de Israel a repeler aquellos actos de Hamás terroristas y posiblemente también genocidas. Entonces, estamos ante esta discusión en la Corte Internacional. Tendrá consecuencias no solamente para Israel y para Sudáfrica, sino que para actores como Hamás. Esperemos también que Hamás sea llevado, que sus líderes sean llevados a la Corte Penal Internacional, otra corte también en La Haya, que tendría jurisdicción sobre los crímenes que se están cometiendo por parte de ese grupo armado. Claro. Sudáfrica también fue a la Corte Penal Internacional para referir el caso en diciembre del conflicto en la Franja de Gaza. Entonces, hay varias opciones jurídicas aquí para buscar el resarcimiento de las víctimas que bien mencionas. Pues sí. León, te agradezco muchísimo el análisis y la explicación que nos das por acá y estamos en contacto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a León Castellanos Yankiewicz. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa envió a estudio de la Asamblea Nacional un proyecto de ley en el que propone el aumento en 3 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. El IVA en Ecuador lo quiere aumentar. Este proyecto, denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, aumentaría del 12 al 15% el IVA en Ecuador y, al considerarse urgente, deberá aprobarse o no en un plazo máximo de 30 días, en un mes. Los fondos recaudados se estarían destinando a financiar armas, equipos para las fuerzas de seguridad y mejoras al sistema penitenciario, así como pagos que adeudan a los gobiernos regionales. En tanto, las autoridades de Colombia comienzan a sospechar que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el máximo jefe de la banda criminal Los Choneros, que presuntamente huyó de una cárcel en Ecuador desde el 25 de diciembre, pero presuntamente desde el 25 de diciembre, que ya haya entrado y obtenga planes de hacerlo a Colombia. La teoría de que el capo, que se habría fugado de la cárcel de Ecuador desde diciembre, se sostiene, entre otras razones, por los nexos de los choneros con grupos ilegales colombianos que operan al sur de ese país. Con esto hacemos una pausa y volvemos. Mini Letaide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Hoy en la información deportiva tenemos un adelanto de lo que justamente habló Jenny Hermoso en uno de los capítulos de la próxima temporada en España, justamente del programa Planeta Calleja, en donde Jenny, habla obviamente de todo lo que ha vivido a raíz de lo que sucedió, recordemos, con el famoso beso no consensuado justamente después de celebrar el Campeonato del Mundo con España. Y la futbolista hoy de Tigres reveló polémicas conductas del exentrenador de España femenil, Jorge Vilda. De acuerdo con la jugadora, ya te decía, de los Tigres, el ex entrenador del cuadro español solicitaba a las jugadoras durante las concentraciones que dejaran abiertas las puertas de sus habitaciones en las noches para, según cuenta Hermoso, conversar personalmente con cada una de ellas. Esto fue justamente lo que dijo: cuando nosotras nos íbamos a dormir teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que hablara con nosotras. Decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Estas situaciones, de hecho, Alex, son de las pocas cosas que se han revelado justamente de Vilda. ¿Por qué? Porque esto se habla después del famoso beso, ¿no? Sí. Pero antes incluso del Mundial, hubo un grupo de jugadoras que decidieron no acudir más con la selección española hasta que no existieran cambios de raíz y cambios relacionados justamente con las conductas de Vilda, que al final
sale ya de la selección española por todo el tema del famoso beso. Pero desde antes entonces ya tenía señalamientos, hubo jugadoras que decidieron no asistir si no se hacían cambios y bueno, llevó al equipo, y las jugadoras hicieron por supuesto su papel y ganaron, pero no salió Bilda por esas conductas inapropiadas de manera anterior, sino hasta que se dio todo el escándalo. Exactamente, hasta que se da todo el escándalo, pero presión ya había por parte de algunas futbolistas de todos los mecanismos que tenía Bilda, porque incluso mencionaban que justo en las concentraciones hay horas en las que les dejan libres a las futbolistas, lo mismo pasa con las varoniles, pero bueno, ¿para qué? Para ver, van a un centro comercial, quizás se compran algo, y mencionaba, nos pedía que literal le enseñáramos qué era lo que nos habíamos comprado para que él tuviera todos los detalles de lo que ingresábamos, de lo que no ingresábamos, de lo que nos gustaba o no nos gustaba, y obviamente eso lo sentían como un ataque a su intimidad, cosas que no sucedían obviamente con las selecciones varoniles, ¿no? De ahí la diferencia y de ahí de todos los detalles que justo las futbolistas han revelado a raíz de todo lo que está sucediendo, y menciona un poco el tema también de la demanda, de todo el escándalo del beso. Ella menciona... Sería la primera entrevista que da, ¿no? Sí, exactamente. Porque no había querido hablar. No, lo había hecho a través de comunicados, ¿no? Pero no había dado entrevistas como tal. Y menciona también todo el tema del beso, que bueno, para ella era un deber el obviamente mencionar todo lo que había sucedido, y sabía que no podía en su momento salir a expresar a través de un video que le pidió la Federación Española de Fútbol que sacara que el beso había sido consensuado. ¿Por qué? Porque decía, a lo mejor yo iba a tener favoritismo en la selección, pero no era lo correcto. Bien, pues ahí está, veremos la entrevista completa allá cuando se transmite en España, lo estaremos comentando contigo. Muchísimas gracias, Mini. Muy buena noche. Gracias a Mini Detalle. Gracias a ustedes por habernos acompañado, los dejo con Carlos Marín. El lunes tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Que pase un excelente fin de semana.